Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en el día de hoy vamos a tener una entrevista muy importante al expresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá, tratando el tema de un libro que se llama La agricultura en Panamá. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Tal como lo mencioné, amigos, nos complace tener aquí en el estudio al ingeniero Enrique Castillo, ex presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá, una persona que estaba muy vinculada al sector agropecuario desde el año 78, un ingeniero agrónomo con una maestría básicamente en temas del sector agrícola, y que ha estado muy vinculado al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, ha estado también con la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Hoy en día funge como una persona en un cargo importante en el Ministerio de Ambiente, pero hoy básicamente está con nosotros porque él ha escrito un libro que hace una aproximación, evolución y el desarrollo de perspectivas de la agricultura en Panamá. El libro se titula La agricultura en Panamá, por Enrique Castillo. Y hoy lo tenemos aquí, vamos a hablar un poquito sobre esto, porque esto es básicamente un tema de historia, es un tema de docencia y es un tema que nos sirve para las futuras generaciones, porque el libro trae, entre otras cosas, pues todo el desarrollo de la agricultura en Panamá hasta los años actuales. Así que, ingeniero, bienvenido al programa. Cuéntenos un poquito sobre este libro que hoy da a conocer en Panamá. Muchas gracias, estimado doctor, y agradecerle por la oportunidad que me brinda en su muy gustado programa El Agro Ahora. Efectivamente, ante la ausencia, digamos, sistemática de que no existía un documento que recogiera algunos esfuerzos que han hecho historiadores, cientistas sociales sobre aspectos agrícolas, me tomé la obligación o el imperativo moral de hacer un intento, como lo señala usted, de hacer una aproximación sobre la historia de la agricultura utilizando la metodología que emplean los historiadores tradicionales desde la época precolombina, preagrícola, prehispánica, todo el periodo colonial, la conquista, la época republicana hasta nuestros días, con la institucionalización, por supuesto, de la creación del sector agropecuario de manera gubernamental u oficial. Llámese el MIDA, el BDA, el IDIAP, el ISA, el IMA, y ahora pues lo que en su momento fue la manzana de la discordia, la UPSA, que luego fue CENTA y ahora APA. Hemos hecho un recorrido lo más sintético posible, porque es imposible agrupar tantos elementos en tan corto tiempo sobre la agricultura en Panamá. Ahí también, doctor, incluimos los aspectos del sector educativo, de la docencia agropecuaria superior, la creación de nuestra Escuela de Agronomía, que en su momento pues estaba adscrita a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la investigación agropecuaria, la transferencia de tecnología, ahora la transformación del Instituto Nacional de Agricultura en el Instituto Superior de Agrotecnología Las Américas. En fin, hemos tratado de agrupar el esfuerzo que han hecho, como señalé, algunos historiadores de manera aislada. Lo hemos incorporado en este documento que presentamos hoy en su muy escuchado y programa que lo ven numerosos panameños. La verdad es que a mí me llena de mucha satisfacción, porque justamente en este programa, ingeniero, hemos estado viendo, por ejemplo, la historia de la agricultura desde la época
antes de Cristo, cuando mencioné el tema del caño. Y por supuesto, esto nos remonta a buscar en la historia todo lo que fue el Panamá de hace miles de años, y encontramos diferentes cultivos que ya se venían dando en el distrito de Natá. Sí, sí. Y así hemos ido buscando y buscando. Encontramos también el tema de cuando llegaron los primeros bovinos a América y sobre todo a nuestro país, una obra que también hizo un panameño, el doctor Axel Villalobos. Sí, sí. Y hoy pues tenemos este libro, y que muchas gracias por este valioso documento, porque en efecto yo creo que parte de la historia que se escribe o que se está viviendo hoy en día en nuestro país en temas de agricultura está traducida con un lápiz, con una tinta que viene de muchos años atrás y que los panameños debemos conocer, y sobre todo los jóvenes, esa nueva generación que queremos crear de líderes en el sector agropecuario, para que tengan un documento base de poder ver la historia tal cual es. Sí, efectivamente, doctor, usted lo ha señalado. Alguien mencionaba, pues, debemos saber el origen, de dónde venimos, cuál es nuestro estado actual y cuáles las proyecciones futuras. Independientemente de que este sea un país de vocación transitista, país de banca, servicio, canal, siempre debemos mirar hacia el campo, la producción de alimentos, tanto agrícolas como pecuarios. Debemos conocer el origen. En el libro hablamos cómo se conformó el istmo, o qué fue la concepción geológica de las placas tectónicas que dieron origen al istmo de Panamá, y los primeros cultivos, como usted señaló, de manera muy general. Espero que otros panameños puedan profundizar mucho más, y mencionó algo que también lo señalamos en el libro, lo que se ha encontrado acá en el área del Caño, algunos restos que denotan pues la cultura agrícola que existía con nuestros primeros aborígenes o habitantes del Istmo de Panamá. Dentro de la investigación que usted realizó y que posteriormente plasma en este documento que se denomina La agricultura en Panamá, ¿qué fueron los puntos que le llamó la atención de la historia que encontró y que a lo mejor no la sabía? Sí, muchas veces desconocemos algunos aspectos, y he tratado de aglutinar hitos que a juicio mío considero importantes. Por ejemplo, la misión agrícola de Arkansas que estuvo aquí en Panamá, el informe Baxter, el informe Robert, en la cual ya se señalan pautas, lo que fue el punto 4S en aquella época, la creación del Instituto Nacional de Agricultura, que marca derroteros y que considero bases fundamentales de lo que fue la incipiente agricultura en nuestro país. No podemos, como indicábamos hace unos minutos, olvidar esos aspectos, todo lo que se realizaron con el primer esfuerzo del agrónomo Manuel Melo, con la creación del INA, que fue el puntal de la educación agropecuaria en un nivel superior antes que se creara la Escuela de Agronomía. En síntesis, pueden haber otros basamentos que en algún momento contribuyeron, pero siento que eso fue lo que sentó las bases y creó las condiciones para el desarrollo futuro y posterior de nuestra agricultura en Panamá. Quizás entrando un poquito en materia de lo que es la investigación, lo que tenemos actualmente, ¿qué nos ha pasado en Panamá, ingeniero? Bueno, es una pregunta muy interesante. Incluso
usted fue protagonista y testigo. Siento, y es mi apreciación personal, quizá no coincidamos algunos panameños, siempre el sector agropecuario, doctor, ha estado relegado a un tercer, cuarto plano, y en las políticas de gobierno o las políticas macroeconómicas, el sector ha sido, se habla, ahora es común hablar de la seguridad alimentaria, pero en la teoría somos expertos en producir muchos documentos, pero a la hora de la acción, no con esto quiero decir que no se ha avanzado. Sí hemos avanzado, pero no en la medida en que debimos hacerlo. Los acontecimientos quedamos desfasados y la realidad nos superó en cuanto a desarrollo y decisiones políticas fundamentalmente, la voluntad de hacer. Nos quedamos en muchos temas, cada gobierno le pone un nombre y elabora otro documento cuando ya sabemos, a juicio mío, de manera muy respetuosa y humilde, lo que tenemos que hacer. Lo que nos falta es la decisión y la voluntad política, y pudimos haber hecho más en esto. Hay un documento de Galileo Solís en los 50 años de agricultura, en la cual él hace desde los tiempos que se inició pues, lo que era el MAC, luego el MASI, que ya se definía a corto, mediano y largo plazo cuál era el rumbo que debíamos tomar. Desafortunadamente, pues, desde los tiempos de Belisario Porras también ya se notaba o se quería hacer el intento. Desafortunadamente, pues, se distorsionó o se deformó desde la época colonial. Este es un país fenicio, un país de comercio, en la cual siempre el sector queda marginado. Esa es mi opinión y la expreso de manera honesta, sincera y con todo, con el poco conocimiento que tengo. Pero, mire, este país ha dado grandes hombres en materia de agricultura, grandes profesionales. ¿Cómo no? Profesionales de la talla de Manuel Melo, justamente, profesionales que han dado su vida por el sector agropecuario, gente que se hizo en el INA, por ejemplo, el doctor Lazo, un gran genetista que tenemos. Rolando Lazo. Rolando, quien es un asiduo del programa y a quien hemos invitado. Gente tan valiosa que ha dado el sector, y seguimos produciendo gente valiosa. Y tenemos actualmente gente valiosa, claro, en todos los campos, gubernamentales y privados. Pero no ha habido esa conexión de desarrollo de nuestra agricultura, porque pareciera que estamos rezagados, tal cual lo dice, y vivimos tiempos en donde podemos decir que probablemente Panamá tiene como 10 años de atraso en temas de tecnología. Sí. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha faltado? ¿Ha faltado recursos por un lado? Probablemente sí. ¿Ha faltado decisiones políticas? Probablemente también. Yo decía en una reunión que estuve cuando estaba de ministro, fue una reunión de FAO, si mal no recuerdo, en Argentina, y me paré y dije que creo que estábamos totalmente todos equivocados aquí. La gente se me quedó viendo y dije, es que yo creo que aquí deberían estar sentados los presidentes de los partidos políticos de todos los países para poder definir el rumbo de cada uno y que no toquen, o por lo menos aumenten o mantengan los presupuestos de Estado en el sector agropecuario, porque pareciera que no les importara a los presidentes, y con el perdón de cada uno de los presidentes. Pero yo decía en su momento, y recibí cualquier cantidad de aplausos y fueron comentarios que se dieron. ¿Por qué decía yo los presidentes de los partidos políticos? Panamá es un país de partidos políticos. Así es. Actualmente. Y venimos con hace años. Y yo creo que hay un elemento que está en diferentes partidos políticos. Hay personas que pertenecen a partidos políticos distintos en el país. Son muy valiosos sus conocimientos. Y yo creo que podríamos establecer un tema de Estado a través de los partidos políticos, para que ellos, cuando se hubiese
un presidente de alguno de esos de partidos políticos pudiesen definir que las reglas sean las mejores reglas para el país. Pero nos encontramos ante un grupo por ejemplo, de economistas neoliberales que nos dicen que lo que pasa es que tenemos que estar inmersos dentro de las leyes de comercio mundial, y así fue que nació la famosa OMC, que a mi juicio ha sido el que ha prácticamente, le escribí yo, no en un libro, ingeniero, pero sí un escrito que dice que la OMC era el anticristo del sector agropecuario. Me recuerdo. Porque seguimos importando, y no es que los productos importados no sean malos o sean buenos, pero tenemos un gran déficit de nuestros productos nacionales que son tan buenos. Por supuesto. Pero cuando tratamos de insertarnos en el orden mundial, hay trabas, hay condiciones, hay problemas y toda una serie de cosas. De hecho, un productor panameño, para poder hacer el registro de un producto con valor agregado, tarda 3, 4, 5 años en hacerlo. Pero si lo queremos importar, no nos toma ni 10 minutos contactarnos por internet, pagar a través de una carta de crédito, y podemos recibir en 45 días un producto importado de otro país y registrarlo en Panamá. Sí, usted ha tocado varios temas dentro de la gama multiforme de esta realidad, y me viene a la mente recordar pues el Tratado de Promoción Comercial, TPC, o en su momento anterior el TLC, Tratado de Libre Comercio, en la cual en 20 años se desgravan los aranceles, y no supimos o no tuvimos la capacidad en algunos aspectos de orientar a nuestros productores con lo que usted señala. Podemos ser competitivos y capaces en muchos productos agrícolas y pecuarios. Entonces volvemos al punto de partida, o no tanto de partida, sino lo que ha prevalecido y que es mi criterio. Los economistas o los tomadores de decisión le dan mayor relevancia, mayor importancia a otros sectores de la economía. Entonces es más cómodo y es más fácil importar cuando tenemos toda la capacidad técnica y experiencia profesional para producir y garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en este país. Eso nos lleva a un punto que usted toca muy aquí en el libro, que es la capacidad de reinventarnos. Sí. Y es lo que tenemos que hacer, o sea, reinventarnos y hacer un revolcón, como decía un candidato presidencial aquí en su momento, José Salvador Muñoz, donde decía: Panamá lo que necesita es un revolcón. El agro necesita un revolcón. Sí. Necesitamos reinventarnos y decirle a las autoridades, tanto de las universidades como del Ministerio de Educación: señores, esto ya pasó. Es tiempo de reinventarnos en el tema educativo, y tenemos que comenzar ya para involucrar a los niños de la etapa preescolar. Así es. En el tema agrícola para poder formar los agricultores del mañana. Hace poco participé con una invitación del decano Barnes. ¿Cómo no? Sobre un tema de la acreditación, que la universidad va a tratar de estar involucrado con un tema de acreditación y revisión de todo lo que es el pensum académico de la Universidad de Panamá, cosa que me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué no lo habíamos hecho antes? Pero bueno, no importa, se hizo, se va a hacer. Creo que eso va a permitir mejorar el estatus de los estudiantes y por supuesto de los profesionales que van a venir. Sí, usted también ahora ha tocado otro aspecto importante. Ya el futuro no existe, el futuro es hoy. Usted hablaba en otros programas que he escuchado y he observado sobre la perspectiva a cortito plazo, a corto plazo, la nanotecnología, la agricultura 4.0, toda la diversidad tecnológica, agricultura de precisión, de bajos insumos. Hacia allá es donde tenemos que irnos. El país no puede quedar abocado
cuando usted hablaba en una exposición que hizo hace muchos años de la semilla de tambucho. Ya tenemos que ver otras perspectivas futuras y lo que también en otros programas anteriores, el relevo generacional. Así es. De los técnicos que ya estamos de salida y los hijos de los campesinos o productores en el área del interior que no les gusta la agricultura, y también tenemos que ver ese bagaje humano, ese material que queda de relevo. Yo realmente me encanta el libro, los capítulos, los grandes desafíos o las culpas compartidas que usted menciona aquí. Sí. El tema de renovarse, reinventarse o desaparecer, los tiempos trascendentales, los tratados de TPC, el gigante asiático, la ruta de la seda. Así es. Todo esto aquí en este libro, y realmente me maravilla pues ver estos títulos, y por supuesto que lo vamos a leerlo, y es un tema que aborda los grandes desafíos que debe tener el país para el tema de la agricultura. Yo realmente pues creo que este programa sirve no solamente para fomentar el libro y la lectura de este gran aporte que nos hace el ingeniero Castillo, sino para tocar temas que no solo están dentro del libro, sino que representan parte de lo que hablamos en un café, de lo que hablamos quienes en su momento entramos al sector agropecuario, claro. Quienes han salido del sector agropecuario. Para mí un tributo a grandes profesionales que ha dado el país en temas del sector agropecuario. Sí, yo creo que usted cumple un objetivo con este programa de orientar a un gran sector, no solamente agrícola y pecuario, sino de la población panameña. Los que estamos en esta actividad no podemos ni debemos permitir, doctor, que el agro sucumba, que el agro entre en una etapa mucho más crítica de la que se encuentra actualmente. Al contrario, tenemos que renovar esfuerzos, tenemos que tener nuevos ideales, nuevas utopías, que hablo en el libro, pero utopías realizables. Y los políticos de turno o los tomadores de decisión a los más altos niveles siempre volcar la mirada al sector primario de la economía nacional. Ingeniero, usted estuvo como presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá. El colegio tiene un gran desafío. Así es. Y yo creo que es el momento de que también se haga la reinvención en el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Y esta pandemia nos ha traído un tema de, por un lado, alejarnos, por el otro lado, vivir un mundo virtual. Exactamente. Yo creo que hay grandes desafíos para el colegio, para los futuros presidentes, y que podamos tener beligerancia, claro, en las decisiones de gobiernos. Totalmente de acuerdo. Y es una autocrítica que me hago o nos hacemos los técnicos del sector agropecuario. Es el momento de reajustar nuestras cuentas con nosotros mismos. Un mea culpa. Cada día debemos ser más proactivos, tener mayor injerencia, empoderarnos de nuestra actividad y asumir un papel mucho más beligerante, como señala el doctor, en nuestro país. Eso me lleva a un ejemplo de lo que yo siempre he dicho, que yo le decía a mis hijas: hija, la pena se deja en la casa. Nosotros tenemos que ser proactivos y salir adelante en cualquier trabajo que exista. Así es. Nosotros no podemos tener profesionales cuyos títulos estén colgados en la pared. Nosotros tenemos que tener profesionales en el agro, en la agricultura y en la ganadería proactivos, que levanten la mano, que estén cambiando constantemente a nuevos derroteros, a nuevas tecnologías para hacer fortalecer. Y tenemos que hacerle ver también al sector privado que él tiene que ser, claro, un desarrollador del sector agropecuario. Y tenemos que invitarlos para que ellos desarrollen junto con el Estado, porque el Estado no lo puede hacer todo. Claro.
tiene que involucrarse el sector agropecuario. Y son muy pocas las empresas que he visto que están involucradas en temas de agro. Sí, aprovecho la oportunidad, como bien lo manifiesta usted, doctor. Este es un país de todos, independientemente de qué posición asumamos. Y cada uno en su área de trabajo, de acción, tiene que dar lo mejor de sí. El país no puede desaparecer, al contrario, en el siglo XXI tenemos que ser una nación mucho más activa, con mayor conciencia de nación. Bueno, realmente para mí, pues como he dicho, amigos, yo creo que es una bonita oportunidad de haber entrevistado al ingeniero Enrique Castillo y que nos presentase este libro de agricultura en Panamá. Finalmente, ingeniero, ¿dónde vamos a poder tener este libro para que los amigos que nos están escuchando, los profesionales, los estudiantes, lo puedan adquirir? Sí, muchas gracias, doctor. Efectivamente, estamos en la etapa preliminar o inicial de promoción. Van a estar en las librerías, tanto de la ciudad capital o del interior, y en estos momentos ahora en mi celular 66 74 01 24. Pueden llamarme con mucho gusto y se lo hacemos llegar, y le vamos a entregar en el día de hoy un ejemplar para que haga usted sus análisis, sus observaciones y por supuesto sus sugerencias. Muchas gracias, ingeniero Enrique Castillo. A ustedes realmente por haber estado pendientes de este programa, porque yo creo que es un tema más de docencia. Felicitar al ingeniero Castillo por este gran aporte muy valioso para nuestro sector agropecuario, porque aquí se escribe la historia de Panamá en temas de agricultura y se habla también de los retos y desafíos que enfrentamos en Panamá. Ojalá este libro pueda llegar a todos los que están interesados en desarrollar nuestro país para el bien de todos. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.